Era el año 2847 y la galaxia se había vuelto silenciosa sin los humanos. El comandante Zix se encontraba ante la enorme pantalla de las cámaras del Alto Consejo Alterano. Cruzaba los brazos tras la espalda mientras estudiaba los últimos informes. Los grandes ojos negros del alienígena de piel azul reflejaban los remolinos de datos que pintaban imágenes de una galaxia en paz. Durante 300 años, la Federación Galáctica había gobernado 12 sistemas estelares sin el caos que los humanos una vez trajeron a todo lo que tocaban. Zix recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre las guerras humanas. Su temeraria expansión por las estrellas y su extraña costumbre de entablar amistad con todas las especies que conocían. Los humanos habían sido impredecibles, peligrosos, y de alguna manera, siempre se las arreglaban para sobrevivir a situaciones que deberían haberlos matado. Entonces, un día, simplemente dejaron de hablar. Se acabaron los mensajes de la Tierra. Se acabaron las naves humanas que aparecían en las estaciones comerciales. Se acabaron sus alocados experimentos científicos que ponían nerviosas a otras especies. La puerta de la cámara se abrió con un suave siseo y entró el capitán Jake Morrison. Jake era uno de los únicos 12 humanos que quedaban en la galaxia conocida, dispersos por diferentes mundos tras el inicio del Gran Silencio. Era solo un niño cuando la Tierra quedó en silencio, y ahora, con 320 años, parecía un hombre de unos 30 años, gracias a la tecnología de extensión de vida que compartían la mayoría de las especies. Su cabello castaño comenzaba a mostrar canas, y sus ojos azules reflejaban la carga de alguien que había pasado décadas preguntándose qué había pasado con su gente. «Me llamó, comandante», dijo Jake, con el acento de alguien que había aprendido a hablar varios idiomas alienígenas con fluidez. Vestía el uniforme estándar de asesor de la Federación, pero de alguna manera le quedaba diferente que a otras especies. Los humanos siempre habían llevado su ropa con una seguridad despreocupada que otras razas encontraban a la vez encantadora e inquietante, dijo Zix, girándose desde la pantalla y señalando los datos con un brazo. Hemos detectado lecturas de energía inusuales en los confines de lo que solía ser el espacio humano. Las señales no se parecen a nada que nuestros sensores hayan registrado antes. La voz del comandante tenía los profundos tonos melódicos típicos de su especie. Pero había preocupación bajo sus formales palabras. Jake se acercó a la pantalla, sus ojos humanos escaneando los datos de maneras que aún asombran a Zix después de todos estos años. Los humanos procesaban la información de forma diferente a otras especies, viendo patrones y conexiones que escapaban incluso a las mentes alienígenas más avanzadas. Estos niveles de poder, dijo Jake lentamente, son imposibles. Nada en la Federación produce señales de energía tan fuertes. Precisamente por eso necesitamos tu experiencia, respondió Zix. Como nuestro asesor cultural humano, entiendes a tu especie mejor que nadie. ¿Qué podría causar lecturas como estas? Jake guardó silencio un largo rato, mientras su mente exploraba las posibilidades. La Federación tenía muchas teorías sobre lo que le sucedió a la humanidad. Algunos creían que se habían autodestruido en una terrible guerra final. Otros pensaban que se habían retirado tan lejos en su sistema solar que se habían vuelto irrelevantes. A los asuntos galácticos. Las especies más místicas susurraban que los humanos, de alguna manera, habían trascendido a otro plano de existencia por completo. La teoría más popular, especialmente entre las especies de mentalidad militar como los Orium, era que la humanidad simplemente se había extinguido. Señalaban que los humanos siempre corrían riesgos insensatos, llevaban la tecnología más allá de los límites de seguridad y se involucraban en conflictos que deberían haber evitado. Tenía sentido que eventualmente se excedieran y se destruyeran a sí mismos. Pero Jake nunca había creído en ninguna de estas teorías. Conocía a su gente demasiado bien. Los humanos eran supervivientes, se adaptaban y nunca renunciaban a nada que les importara. Si habían guardado silencio, era por una razón. Si habían desaparecido, estaban planeando algo. «Comandante, necesito mostrarle algo», dijo Jake, sacando su tableta de datos personal. El dispositivo era un híbrido de tecnología humana y alienígena modificado a lo largo de los años para satisfacer sus necesidades únicas como puente entre especies. Durante los últimos 6 meses, he estado rastreando anomalías por toda la galaxia. Pequeñas cosas que la mayoría la gente no se daría cuenta. Los dedos de Jake recorrieron la superficie del panel, mostrando un mapa galáctico salpicado de marcadores rojos. Estas son ubicaciones de antiguos puestos de avanzada, colonias y estaciones de investigación humanas. Todas han estado oscuras y abandonadas durante 3 siglos. Hizo una pausa, resaltando varios marcadores que parpadeaban con una luz más brillante. Hasta hace poco,
Zix se inclinó hacia adelante, abriendo mucho los ojos. ¿Qué me estás mostrando? La semana pasada, 3 estaciones humanas abandonadas en el borde exterior se activaron repentinamente. No solo los sistemas básicos, sino que estaban en pleno funcionamiento. La salida de energía fue breve pero intensa, y duró exactamente 47 minutos antes de que se apagaran de nuevo. La voz de Jake se volvió más emocionada a medida que continuaba. Hace 2 días, una nave de carga humana automatizada que, tras 200 años flotando en el espacio, repentinamente activó sus motores y desapareció en el hiperespacio. La piel del comandante comenzó a adquirir un tono azul más intenso, señal de la creciente alarma entre su gente. ¿Por qué no nos informaron de estos incidentes? Porque se clasificaron como fallos técnicos menores. Una subida de tensión por aquí, un fallo informático por allá. Los sistemas automatizados de la Federación los registran como tareas de mantenimiento rutinario. Jake sostuvo la mirada de Zix, algo que requería coraje al tratar con una especie conocida por su presencia intimidante. Pero conozco la tecnología humana. No eran fallos. Antes de que Zix pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la cámara. La pantalla de visualización parpadeó en rojo mientras los mensajes urgentes inundaban la galaxia. Jake y Zix observaron con creciente asombro cómo llegaban informes de docenas de sistemas estelares. Puestos de avanzada humanos que habían permanecido en silencio durante siglos brillaban de repente. Las naves humanas de Derelch encendían sus motores y transmitían señales en idiomas anteriores a la propia Federación. El informe más inquietante provenía de los confines del espacio humano, donde las estaciones de monitoreo de la Federación habían detectado enormes acumulaciones de energía cerca del sistema solar. Las lecturas eran desorbitadas, mostrando niveles de energía que eclipsaban la producción combinada de toda la flota de la Federación. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo cerca de la Tierra, era tan grande que podía verse a cientos de años luz de distancia. Jake sintió algo que no había experimentado en décadas, una sensación que casi había olvidado tras siglos viviendo entre extraterrestres como uno de los últimos vestigios de su especie. Era esperanza mezclada con miedo y una profunda curiosidad por saber en qué se había convertido su gente durante su largo silencio. «Comandante», dijo Jake en voz baja. «Creo que estamos a punto de descubrir qué le pasó realmente a la humanidad, y no creo que la galaxia esté lista para la respuesta». Zix contempló la avalancha de informes entrantes, moviendo los antebrazos independientemente mientras intentaba procesar el torrente de información. Durante 300 años, la Federación se había acostumbrado a gobernar una galaxia sin humanos. Habían construido su civilización bajo la suposición de que la especie más impredecible del espacio conocido había desaparecido para siempre. Ahora parecía que esa suposición estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nadie podría haber imaginado. El pulso llegó sin previo aviso, recorriendo la galaxia como una ola de energía pura que tocó todos los mundos habitados simultáneamente. Jake Morrison estaba en sus aposentos a bordo de la nave de mando de la Federación cuando ocurrió, estudiando los crecientes informes de actividad humana cuando, de repente, todas las pantallas, todos los dispositivos de comunicación y todos los sensores del espacio conocido se iluminaron con la misma señal. La energía era diferente a todo lo que la Federación había registrado jamás, transportando información de maneras que su tecnología no podía comprender por completo. Pero, de alguna manera, todos los seres conscientes de la galaxia recibieron el mensaje con claridad. «Aquí la Tierra». La voz hablaba en perfecto estándar de la Federación, pero con armónicos que sugerían que se transmitía en cientos de idiomas a la vez. «Hemos regresado. Lo recordamos todo». El mensaje duró solo 10 segundos, pero su impacto sacudió los cimientos de la civilización galáctica. Jake sintió que el corazón se le aceleraba al oír la voz, reconociendo algo fundamentalmente humano en su tono a pesar de la evidente mejora tecnológica. Tras 3 siglos preguntándose qué había pasado con su gente, por fin tenía pruebas de que la Tierra aún existía y de que la humanidad no solo había sobrevivido, sino que había desarrollado capacidades que le permitían transmitir por toda la galaxia al instante. En cuestión de horas, el Consejo de la Federación convocó una sesión de emergencia en el mundo neutral de la estación Kepler. Representantes de las 12 especies miembros se reunieron en el gran salón de actos. Sus diversas formas creaban un arco iris de colores y formas mientras debatían qué significaba el mensaje humano para la seguridad galáctica. Jake se encontró en el centro de atención como el único asesor humano en el espacio de la Federación, respondiendo preguntas que no podía responder sobre una civilización que ya no comprendía. El almirante Sioear, del Imperio Soriano, se encontraba en la plataforma de la delegación de su especie, con sus rasgos reptilianos deformados por la sospecha y la ira.
Los oranos eran una raza guerrera que había construido su cultura en torno a la fuerza militar y la expansión territorial, y se habían acostumbrado a ser una de las fuerzas más poderosas de la galaxia durante la ausencia de la humanidad. Este mensaje prueba lo que he sospechado durante mucho tiempo, declaró Q, chasqueando la lengua entre palabras. Los humanos se han estado preparando para la guerra. Se retiraron para reunir fuerzas, y ahora regresan para desafiar nuestro legítimo lugar en los asuntos galácticos. La doctora Lisa San, una xenobióloga humana que había estado estudiando con la pacífica especie ateterana durante más de un siglo, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Era una de las pocas humanas en el espacio de la Federación, y Jake había trabajado con ella en varios programas de intercambio cultural a lo largo de los años. Su voz transmitía la serena sabiduría de alguien que había pasado décadas aprendiendo de especies que valoraban la armonía por encima del conflicto. La almirante Sioar habla desde el miedo, no desde la lógica. Dijo, si los humanos hubieran querido la guerra, podrían haber atacado en cualquier momento durante los últimos 3 siglos. El hecho de que anunciaran su regreso sugiere que buscan comunicación, no conflicto. El debate continuó durante horas, con algunas especies pidiendo una acción militar inmediata, mientras que otras abogaban por el contacto diplomático. La delegación alteriana, liderada por el comandante Cis, apoyó un enfoque intermedio que enviaría una flota de exploración conjunta para investigar el sistema de almas, manteniendo la preparación defensiva. Los ateteranos, conocidos por sus habilidades telepáticas y su naturaleza filosófica, sugirieron que el mensaje humano contenía matices emocionales que indicaban motivaciones complejas más allá de la simple agresión. Tras un extenso debate, la Federación llegó a una decisión consensuada. Reunirían una flota de exploración compuesta por naves de múltiples especies con suficiente potencia de fuego para defenderse, pero configuradas principalmente para la investigación científica y el contacto diplomático. La flota se acercaría al límite del sistema de almas para recopilar información e intentar establecer comunicación formal con la humanidad en la que se hubiera convertido. Jake se ofreció como voluntario para unirse a la misión a bordo de la nave humana Defiance, una pequeña nave que transportaba a 6 de los 12 humanos viviendo en el espacio de la Federación. El capitán Ryan Torres, un hombre nacido en una lejana colonia humana justo antes del Gran Silencio, comandaba la nave con una tripulación que incluía a la doctora Lisa Chun y a otros 3 humanos que habían pasado sus vidas preguntándose sobre sus orígenes. El desafío era una nave híbrida construida con principios de diseño humano, pero que incorporaba tecnología de múltiples especies de la Federación. El viaje al sistema de almas duró 2 semanas a máxima velocidad hiperespacial y Jake pasó la mayor parte del tiempo estudiando toda la información que la Federación había recopilado sobre las misteriosas señales de energía. Las lecturas se intensificaban a medida que se acercaban, y los datos de los sensores sugerían proyectos de construcción masivos a una escala que desafiaba la comprensión. Cinturones de asteroides enteros parecían haberse movido o transformado, y los planetas exteriores del sistema solar generaban energía que superaba a la de las estrellas pequeñas. Cuando la flota finalmente abandonó el hiperespacio en el borde del sistema solar, lo que vieron dejó a todos sin palabras. La disposición familiar de planetas y lunas se había transformado por completo en algo que parecía más como una máquina enorme que como un sistema estelar natural. Enormes estructuras geométricas conectaban los planetas exteriores, creando patrones que resultaban difíciles de observar directamente, pues parecían existir en más dimensiones de las que permitía el espacio normal. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter se había convertido en formaciones perfectamente organizadas que pulsaban con luz sincronizada, creando complejos patrones matemáticos que se repetían en secuencias fractales. El capitán Torres activó el sistema de comunicación de la flota y transmitió un saludo estándar de la Federación en todas las frecuencias. La respuesta llegó de inmediato, no como una señal de radio, sino como una transmisión directa que, de alguna manera, apareció en las mentes de todos los pasajeros de cada nave simultáneamente. La voz pertenecía a una mujer que se presentó como la directora Amy Walsh, hablando en nombre de lo que ella llamó el colectivo humano. Bienvenidos al alma, dijo la directora Walsh, con palabras cálidas a pesar de la rareza tecnológica del método de comunicación. Hemos estado observando su llegada con gran interés. Representan a los restos de nuestra gente que eligieron vivir entre las estrellas cuando nosotros elegimos mirar hacia nuestro interior. Honramos su valentía al venir aquí y estamos listos para mostrarles en qué se ha convertido la humanidad durante nuestros largos años de silencio. Jake sintió que las lágrimas corrían por su rostro al escuchar otra voz humana por primera vez en décadas. Pero había algo diferente en la comunicación de la directora Walsh. Algo que sugería que no era exactamente de la misma especie que recordaba de los antiguos registros.
Sus palabras contenían capas de significado que parecían eludir el lenguaje normal y dirigirse directamente a conceptos y emociones. Entendemos su confusión y su miedo. La directora Walsh continuó: hace 300 años, nos enfrentamos a una elección entre la expansión y la evolución. Mientras ustedes llevaban la cultura humana a las estrellas, nosotros elegimos explorar las profundidades de lo que significa ser humano. Hemos cambiado, pero no hemos olvidado quiénes éramos ni quiénes son ustedes. ¿Se acercarán y verán lo que hemos construido? La flota de la Federación flotaba inmóvil en el espacio, rodeada de maravillas que desafiaban todo lo que creían saber sobre física, ingeniería y los límites del desarrollo tecnológico. Jake se dio cuenta de que no solo estaban presenciando el regreso de la humanidad a los asuntos galácticos, sino que estaban descubriendo que su especie se había convertido en algo completamente nuevo, aunque de alguna manera permanecía intacta. Reconociblemente humanos en su esencia. La directora Amy Walsh guió a la flota de la Federación hacia las profundidades del sistema solar. Su voz seguía hablándoles directamente a la mente con una claridad que hacía que la comunicación por radio normal pareciera primitiva y rudimentaria. Jake Morrison pegó la cara a la mirilla del Defiance, observando cómo pasaban junto a estructuras que desafiaban todo lo que creía saber sobre ingeniería y física. Los patrones geométricos que conectaban los planetas exteriores parecían cambiar y fluir como seres vivos, creando nuevas configuraciones que le costaban la vista seguir, pero que de alguna manera tenían perfecto sentido para una parte de su mente que desconocía. Lo que están viendo, explicó la directora Walsh, es lo que llamamos ingeniería planetaria básica. Comenzaremos con una demostración sencilla para ayudarles a comprender los cambios que hemos experimentado durante nuestros siglos de desarrollo. Sus palabras tenían un matiz de suave diversión, como si estuviera explicando algo obvio para niños que aún no habían aprendido a ver el mundo con claridad. La primera señal de en que se había convertido la humanidad comenzó con los asteroides. Cake observó con asombro cómo miles de trozos de roca que flotaban aleatoriamente por el espacio de repente comenzaron a moverse en perfecta formación. Se organizaron en complejos patrones tridimensionales que describían teoremas matemáticos en idiomas anteriores a la Federación por millones de años. Los asteroides se movían sin propulsión visible, deslizándose por el espacio como guiados por manos invisibles capaces de manipular la gravedad misma. El comandante Sam Rodríguez apareció en sus pantallas, de pie en lo que parecía un hábitat humano normal, pero rodeado de pantallas que mostraban el control en tiempo real de los sistemas planetarios. Era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos amables, que vestía ropa sencilla que parecía notablemente normal considerando la increíble tecnología que estaba demostrando. El posicionamiento de asteroides se realiza mediante la manipulación del campo cuántico, explicó Sam con el mismo método de comunicación mejorado que usaba el director Walsh. Aprendemos a trabajar con las fuerzas fundamentales de la realidad en lugar de contra ellas. La DRA. Lisa Chun exclamó desde su puesto en la estación científica a bordo del Defiance. Los requisitos de energía para mover objetos de ese tamaño deberían ser enormes, dijo, con la voz llena de asombro y creciente preocupación. ¿Cómo generan tanta energía sin ninguna infraestructura visible? La energía ya no es una limitación para nosotros, respondió Sam con una sonrisa que, de alguna manera, transmitía orgullo y humildad. Descubrimos que la energía y la materia son mucho más flexibles de lo que creía la ciencia anterior. Cuando comprendes la estructura subyacente de la realidad, puedes trabajar con ella de maneras que parecen imposibles desde una perspectiva limitada. La demostración se intensificó rápidamente a medida que la flota se acercaba a Marte. Jake observó cómo el planeta rojo comenzaba a cambiar ante sus ojos. Vastos continentes se desplazaban y se transformaban como si el mundo entero estuviera hecho de arcilla blanda en lugar de roca sólida. Las cadenas montañosas subían y bajaban en minutos. Se formaron nuevos océanos cuando el agua pareció surgir de la nada, y la propia atmósfera se hizo visible como patrones de color que se arremolinaban en el cielo, en combinaciones imposibles. La terraformación solía llevar siglos, continuó Sam, con el mismo tono desenfadado que si hablara del clima en lugar de remodelar un planeta entero en tiempo real. Ahora podemos modificar los entornos planetarios tan rápido como imaginamos los cambios que queremos. El factor limitante ya no es la tecnología, sino nuestra capacidad de visualizar lo que queremos crear. La voz furiosa del almirante Sioar resonó por el sistema de comunicación de la flota. Esto es imposible, declaró el soriano, con sus rasgos reptilianos deformados por el miedo y la rabia. Ninguna especie posee una tecnología tan avanzada. Están usando algún tipo de ilusión para engañarnos. La respuesta provino de la doctora Maya Patel, una mujer que apareció en sus pantallas de pie en una vasta cámara llena de estructuras cristalinas que latían con su propia luz interior.
Tenía el pelo largo y negro y vestía la misma ropa sencilla que los demás humanos, pero sus ojos albergaban profundidades que parecían contener universos enteros. El almirante Sioar habla con miedo porque no puede aceptar lo que le dicen sus sentidos, dijo Maya con suavidad. Quizás una demostración más personal sería más convincente. Maya cerró los ojos y Jake sintió que algo increíble sucedía en su mente. De repente, pudo percibir los pensamientos y emociones de cada persona en cada nave de la flota de la Federación. Podía sentir el creciente asombro del comandante Cis, la curiosidad científica de la doctora Lisa Chun y el profundo terror del almirante Sioar al descubrir que su especie ya no estaba entre las más poderosas de la galaxia. La experiencia duró solo unos segundos, pero dejó a Jake con la sensación de haber tocado algo vasto e infinito que existía mucho más allá de la consciencia humana normal. Lo que acabas de experimentar, Ma. Ya. Explicó, es una interfaz neuronal básica que nos permite compartir la consciencia a cualquier distancia. Cada humano posee ahora capacidades cognitivas que a nuestros antepasados les habrían parecido divinas. Podemos procesar información a velocidades cuánticas, comunicarnos mediante contacto mental directo y percibir la realidad en dimensiones que los sentidos biológicos normales no pueden detectar. El capitán Ryan Torres miró a Jake con los ojos abiertos e incrédulo. Jake, ¿sentiste eso? Era como si estuviera dentro de mi cabeza, pero no de una forma aterradora. Se sentía natural, como si así fuera como se suponía que funcionaba la comunicación desde el principio. Antes de que Jake pudiera responder, otro humano apareció en sus pantallas. Ben Thompson parecía increíblemente joven, quizá de 20 años, aunque Jake se dio cuenta de que las apariencias no significaban nada cuando se trataba de personas que habían trascendido las limitaciones biológicas normales. Ben estaba de pie en lo que parecía ser la superficie de una de las lunas de Júpiter, sin equipo de protección a pesar de la radiación letal y la falta de atmósfera. La edad es otra limitación que hemos superado, dijo Ben alegremente, aparentemente leyendo los pensamientos de Jake con la misma facilidad con la que los había expresado. En voz alta, en realidad tengo 200 años, pero aprendemos a controlar nuestros procesos biológicos a nivel celular. La muerte, por envejecimiento, es ahora una elección en lugar de una inevitabilidad. Ben demostró una tecnología a escala personal que dejó a Jake aturdido por sus implicaciones. El joven caminó sobre roca sólida como si no existiera, manipuló la gravedad para volar por el espacio sin aire alrededor de la Luna y, con indiferencia, extendió la mano para tocar la superficie de Júpiter, a pesar de estar a millones de kilómetros de distancia. La materia y la energía responden a la consciencia cuando entiendes cómo preguntar sin saberlo. Ben explicó con el tipo de sonrisa que Jake recordaba de los niños humanos que acababan de aprender un nuevo truco. La flota de la Federación flotaba en el espacio, rodeada de demostraciones de poder que reducían su tecnología más avanzada al nivel de herramientas de piedra. Jake se dio cuenta de que no solo estaban presenciando el regreso de la humanidad a los asuntos galácticos, sino descubriendo que su especie se había convertido en algo que existía en un nivel completamente diferente de realidad, manteniendo de alguna manera la calidez y la curiosidad esenciales que los hacían reconociblemente humanos. La voz del director Walsh regresó a sus mentes, cargada de nuevas capas de significado que hablaban de vastos cambios aún por venir. Revelado. Lo que han visto representa nuestras capacidades básicas, la base de lo que nos hemos convertido. Esperamos que esta demostración les ayude a comprender que ya no somos la misma especie que abandonó la galaxia hace 3 siglos. Hemos evolucionado más allá de las limitaciones que una vez nos definieron, pero no hemos olvidado los valores ni las conexiones que nos hicieron humanos. Ahora debemos discutir por qué hemos elegido regresar y qué esperamos de la galaxia que dejamos atrás. El silencio que siguió estuvo cargado de implicaciones que ninguno de los representantes de la Federación estaba listo para comprender por completo. La demostración terminó con la directora Amy Walsh apareciendo ante la flota de la Federación de una manera que hizo que todos comprendieran que el avance tecnológico de la humanidad era solo el comienzo de lo que se habían convertido. Se encontraba en lo que parecía un espacio vacío entre las naves. Su imagen era perfectamente nítida, a pesar de no tener una fuente visible ni equipo de proyección que la creara. Su presencia se sentía más real que las paredes metálicas que los rodeaban. Y Jake Morrison se dio cuenta de que, de alguna manera, estaba manipulando la estructura misma de la realidad para comunicarse directamente con ellos. Las demostraciones de nuestras capacidades eran necesarias para que comprendieran el contexto de lo que ahora debemos discutir, dijo Amy, con un tono de voz que transmitía nuevos matices de juicio y una ira contenida durante mucho tiempo. Durante 300 años, no nos hemos escondido, ni dormido, ni nos hemos centrado solo en nuestro propio desarrollo.
Hemos estado observando todo lo que ha sucedido en esta galaxia mediante métodos que nos permiten observar eventos a través del espacio y el tiempo sin ser detectados. Jake sintió un escalofrío al comprender a dónde se dirigía Amy. El capitán Ryan Torres se aferró con más fuerza a su silla de mando, y el rostro de la doctora Lisa Chum palideció al comprender las implicaciones. Si la humanidad hubiera estado observándolo todo durante 3 siglos, entonces conocía cada decisión que había tomado la Federación, cada conflicto que habían iniciado o no habían logrado detener, y cada especie a la que habían permitido sufrir o morir. Nuestros registros son perfectos y completos, continuó Amy. Y de repente, el espacio alrededor de la flota de la Federación se llenó de pantallas holográficas que mostraban escenas de toda la historia galáctica. Hemos presenciado cada atrocidad, cada genocidio y cada acto de opresión cometido por las especies de la Federación durante nuestra ausencia. Tenemos documentación que sus propios sistemas han intentado ocultar o destruir. Las imágenes eran horribles e innegables. Jake presenció escenas del exterminio sistemático de la pacífica raza Solarí por parte de SOR. Fuerzas militares corelianas, con registros detallados del almirante Sioear ordenando personalmente la destrucción de centros de población civil. Las pantallas mostraban a traficantes de esclavos alterianos capturando seres sensibles de mundos primitivos y vendiéndolos a corporaciones mineras por todo el espacio de la Federación. Lo más inquietante eran los registros de la plaga coreliana, un arma biológica creada y propagada deliberadamente por científicos de la Federación para despoblar sistemas estelares que se habían negado a unirse a su alianza. El comandante Zix observaba la evidencia con los 4 brazos temblorosos. Estos eventos fueron clasificados al más alto nivel, susurró, mientras su piel azul se oscurecía de vergüenza. ¿Cómo pudieron obtener información tan detallada? El capitán Alex Morgan apareció junto a Amy Walsh. Su presencia irradiaba la autoridad serena que Jake recordaba de las viejas historias sobre líderes militares humanos. Alex vestía ropa oscura y sencilla, pero se comportaba con el porte de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte para millones de personas. Observamos estos eventos tal como sucedieron, dijo Alex, con una voz que transmitía absoluta certeza. Nuestras técnicas de observación cuántica nos permiten monitorear cualquier lugar de la galaxia sin estar presentes ni ser detectados. Tenemos registros perfectos porque estábamos allí observando, grabándolo todo. El peso de las palabras de Alex se apoderó de la flota de la Federación como una fuerza física. Los rasgos reptilianos del almirante Sioear se contrajeron con creciente rabia al comprender que la humanidad poseía pruebas de crímenes que su gente creía enterrados en archivos clasificados. No tenían derecho a espiar a gobiernos soberanos, gruñó, con la lengua bífida entre palabras. Lo que hicimos fue necesario para la estabilidad y el progreso galácticos. Lo que ustedes hicieron, respondió Alex con fría precisión, fue genocidio, esclavitud y guerra biológica contra poblaciones inocentes. Tenemos documentación completa de 47 incidentes separados de exterminio sistemático, más de 300 casos de operaciones ilegales de esclavitud y evidencia de la propagación deliberada de enfermedades diseñadas para eliminar especies que se negaron a ser miembros de la Federación. Amy dio un paso al frente, y su presencia, de alguna manera, se volvió aún más imponente a pesar de ser una proyección. La humanidad exige justicia por los crímenes cometidos durante nuestra ausencia. Los responsables deben ser juzgados por sus actos. Las víctimas deben recibir reparaciones completas por el daño causado a sus especies y mundos. Toda la estructura del gobierno galáctico debe ser reformada bajo supervisión humana para evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. El ultimátum golpeó a los representantes de la Federación como un puñetazo. Jake observó cómo las diversas especies comenzaban a discutir entre sí. Algunas exigían saber por qué se les responsabilizaba de las decisiones tomadas por los líderes militares. Otras insistían en que la humanidad no tenía autoridad para hacer tales exigencias. El almirante Sioear permanecía en su puesto de mando, con los ojos encendidos por la ira que había hecho que su especie fuera temida en toda la galaxia. «Creen que pueden amenazarnos con sus trucos de magia y tecnología sofisticada», declaró Sioear, elevando su voz hasta convertirse en un rugido que resonó por los canales de comunicación. «El Imperio Soriano ha conquistado 100 mundos y derrotado a todos los enemigos a los que nos hemos enfrentado. No nos doblegaremos ante una especie de simios sin pelo que creen poder intimidarnos con espectáculos de luces y trucos de magia». El almirante comenzó a dar órdenes a la flota de la Federación, ordenándoles que atacaran la Tierra con todas las armas a su disposición. «Atacaremos primero y eliminaremos esta amenaza antes de que puedan usar su tecnología contra civilizaciones inocentes», anunció. Aparentemente, creyendo que una superioridad numérica podría superar incluso las capacidades avanzadas que habían presenciado.
Jake sintió que se le aceleraba el corazón al ver a 12 Dreadnoughts de la Federación apuntar sus armas hacia la Tierra. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para romper la superficie de un planeta, y juntas representaban el poderío militar combinado de todas las especies principales de la galaxia. Por un momento, se preguntó si la confianza de la humanidad era infundada, si existían límites a su avance tecnológico que pudieran ser superados por una fuerza destructiva pura. El almirante Sioar dio la orden de disparar y 12 enormes rayos de energía se lanzaron hacia la Tierra con suficiente potencia combinada para vaporizar continentes enteros. Las armas eran las más avanzadas en el espacio de la Federación, diseñadas para penetrar cualquier sistema defensivo conocido y causar una destrucción devastadora a cualquier objeto que alcanzaran. Jake contuvo la respiración mientras observaba cómo los rayos se acercaban al mundo azul verdoso que había sido el hogar de la humanidad durante millones de años. La descarga simplemente desapareció. Los rayos de energía impactaron en lo que parecía ser espacio vacío alrededor de la Tierra y se desvanecieron sin ningún efecto visible, como si hubieran sido absorbidos por algo que existía más allá de las dimensiones normales. La Tierra permaneció completamente ilesa, girando pacíficamente sobre su eje, protegida por sistemas defensivos que operaban con principios que la Federación ni siquiera podía comprender. La teniente Grace Kim apareció en sus pantallas, de pie en lo que parecía una simple plataforma de observación con ventanas que mostraban la Tierra a sus espaldas. Era una mujer menuda, de cabello corto y negro, y ojos serenos que albergaban un profundo conocimiento que hacía que Jake se sintiera como un niño intentando comprender matemáticas avanzadas. El almirante Sioar ha disparado el primer tiro, dijo Grace con el tono pragmático que se usa para comentar el tiempo. Ahora demostraremos el verdadero alcance de las capacidades militares humanas. Grace cerró los ojos un momento, y de repente, todos los sistemas de armas de todas las naves de la Federación simplemente dejaron de funcionar. No estaban dañados ni destruidos, sino desactivados con una precisión que permitió que todo lo demás funcionara con normalidad. El motor seguía funcionando. Los sistemas de soporte vital seguían funcionando y los paneles de comunicación seguían activos. Pero todos los cañones, lanzamisiles y armas de energía de la flota habían quedado completamente inutilizados con lo que parecía ser un solo pensamiento. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de los intentos cada vez más desesperados del almirante Sioar por reactivar sus sistemas de armas. Grace abrió los ojos y sonrió con la amable paciencia que los maestros mostraban a los estudiantes que acababan de aprender una lección importante. Resistirse no solo es feudal, sino completamente innecesario, dijo en voz baja. Hemos evolucionado tan lejos de su tecnología que toda su flota representa una amenaza tan grande para nosotros como niños que lanzan piedras a una montaña. Desactivamos sus armas para demostrar algo, no porque les temiéramos. Jake observó las pantallas que mostraban la Tierra sin marcas y en paz a pesar de haber absorbido suficiente potencia de fuego para destruir continentes. El mensaje era claro y aterrador en sus implicaciones. La humanidad se había convertido en algo que existía en un nivel de realidad tan diferente que la tecnología militar más avanzada de la Federación carecía esencialmente de sentido. Podrían haber destruido todas las naves de la flota con la misma facilidad con la que desactivaron las armas. Pero eligieron la misericordia en lugar de la eliminación. La flota de la Federación flotaba indefensa en el espacio. Sus armas eran inútiles y su superioridad militar se revelaba como una ilusión. Jake se dio cuenta de que ya no trataban con iguales ni siquiera superiores, sino con seres que habían trascendido las limitaciones que aún definían a todas las demás especies de la galaxia, manteniendo al mismo tiempo los valores humanos de justicia y moderación que hacían que tal poder fuera soportable en lugar de aterrador. Con la flota de la Federación indefensa y sus armas inutilizadas, Jake Morrison esperaba que la humanidad impusiera un duro castigo a las especies que habían cometido crímenes tan terribles durante su ausencia. La evidencia de genocidio, esclavitud y guerra biológica era abrumadora, y cualquier civilización razonable exigiría severas consecuencias por tales acciones. Pero cuando el director Nick Carter compareció ante los representantes reunidos, Jake comenzó a comprender que los 3 siglos de evolución de la humanidad les habían enseñado una sabiduría que iba mucho más allá de la simple justicia. Nick era un hombre alto, de cabello canoso y ojos que poseían la profunda comprensión que se desprende de observar el auge y la caída de las civilizaciones a lo largo de múltiples vidas. Se encontraba en la misma forma imposible en que habían aparecido otros humanos. Su presencia, de alguna manera, era más real que las naves que lo rodeaban, a pesar de no tener forma física en su ubicación. Entendemos su miedo, dijo Nick, con la voz llena de la autoridad de alguien que había pasado siglos aprendiendo a guiar en lugar de gobernar. Esperan que los destruyamos por los crímenes cometidos por sus gobiernos y líderes militares.
Eso es lo que la mayoría de las especies harían al tener tanto poder sobre sus enemigos. El comandante Cis fue el primero en recuperar la voz. Sus antebrazos temblaban al dirigirse al representante humano. Nuestras acciones fueron inexcusables, admitió el Altarión, mientras su piel azul se oscurecía de vergüenza. No tenemos defensa para lo que se hizo en nombre de la estabilidad galáctica. Si deciden castigarnos, aceptaremos las consecuencias que consideren apropiadas. El castigo no sirve para nada más que para satisfacer el deseo de venganza, respondió Nick. Sus palabras cargaban de significado y hablaban de una sabiduría inquebrantable. Hemos pasado 3 siglos aprendiendo que la verdadera justicia proviene de prevenir crímenes futuros, no simplemente de responder a los del pasado. Nuestro objetivo no es destruir a quienes han obrado mal, sino ayudarlos a ser incapaces de volver a obrar mal. La transformación comenzó de inmediato con la aparición de los humanos por toda la galaxia, no como conquistadores ni ocupantes, sino como maestros y sanadores, trabajando para abordar las causas profundas de la violencia y la opresión que habían asolado la civilización galáctica. Hake observó los informes que llegaban desde el espacio de la Federación mientras la humanidad implementaba programas de rehabilitación que parecían imposibles, pero funcionaban con una eficacia asombrosa. Los agresivos sorianos. Las especies cuya cultura guerrera las había llevado a cometer genocidio contra vecinos pacíficos recibieron modificaciones biológicas que eliminaron la química cerebral responsable de sus impulsos violentos. El proceso fue voluntario, pero se fomentó mediante programas educativos que les ayudaron a comprender cómo su biología las había atrapado en ciclos de agresión que, en última instancia, perjudicaron su propio desarrollo como civilización. El propio almirante Sioar fue uno de los primeros en aceptar el tratamiento. Su rabia y miedo fueron reemplazados por una sabiduría serena que le permitió ver con claridad por primera vez en su vida. Los alterianos, cuya tecnología había contaminado su mundo natal mientras se centraban en la conquista y el comercio, recibieron sistemas avanzados de restauración ambiental que limpiaron su atmósfera y restauraron sus océanos moribundos en cuestión de meses. Más importante aún, recibieron educación en prácticas de desarrollo sostenible que les impedirían repetir los errores que casi destruyeron su mundo. El comandante Cis se convirtió en uno de sus embajadores más eficaces, viajando a otros mundos para compartir las lecciones. Su gente había aprendido el costo de priorizar las ganancias a corto plazo sobre la supervivencia a largo plazo. La capitana Kate Johnson dirigió el proyecto más extraordinario de todos, utilizando tecnología que Hake ni siquiera podía comprender para resucitar especies que habían estado completamente extintas durante décadas o incluso siglos. Los pacíficos Solarí, aniquilados por las fuerzas militares arianas, fueron restaurados mediante lo que Kate llamó arqueología cuántica, recuperando literalmente información biológica y cultural del pasado para reconstruir civilizaciones perdidas. Docenas de otras especies que habían sido eliminadas durante el gobierno de la Federación recibieron nueva vida y nuevos mundos que llamar hogar. Sus culturas y conocimientos fueron preservados y honrados en lugar de perderse para siempre. La transformación se extendió mucho más allá de la justicia y la rehabilitación, ya que los humanos comenzaron a compartir sus avances tecnológicos con especies que demostraron estar preparadas para tal poder. Los viajes más rápidos que la luz, que funcionaban sin dañar el espacio-tiempo, se pusieron a disposición de las civilizaciones que habían aprendido a resolver conflictos sin violencia. Se proporcionaron fuentes de energía limpia capaces de alimentar sistemas estelares enteros a mundos que habían erradicado la pobreza y la destrucción ambiental. La tecnología médica que eliminó el envejecimiento y la enfermedad se compartió con especies que habían desarrollado marcos éticos para manejar capacidades tan profundas. La DRA. Sophie Martínez estableció lo que ella llamó la Academia Galáctica en un mundo recién creado que existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, permitiendo a representantes de todas las especies estudiar tecnologías y filosofías humanas sin las limitaciones de la distancia ni el tiempo. El plan de estudios enfatizaba no solo el avance científico, sino también el desarrollo ético, asegurando que ninguna especie se le permitiría viajar espacialmente hasta que hubiera evolucionado más allá de su capacidad para la violencia genocida. La Academia se convirtió en un lugar donde antiguos enemigos aprendieron a trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Los guerreros sorianos estudiaron junto a los filósofos ateteranos, aprendiendo que la verdadera fuerza provenía de proteger a los demás en lugar de dominarlos. Los ingenieros alterianos colaboraron con artistas solarí restaurados, descubriendo que la tecnología y la cultura eran partes inseparables de una civilización saludable. Hake se encontró sirviendo de puente entre los humanos que habían permanecido en el espacio y la civilización posthumana en la que se había convertido la Tierra, ayudando a otras especies a comprender que, a pesar de su increíble poder, los humanos seguían siendo fundamentalmente reconocibles. El aspecto más sorprendente del nuevo orden galáctico de la humanidad era lo poco que realmente gobernaban.
En lugar de imponer su voluntad por la fuerza o incluso mediante la abrumadora superioridad tecnológica que poseían, los humanos se establecieron como guardianes y maestros que intervenían solo cuando era absolutamente necesario para prevenir el sufrimiento o la injusticia. Vigilaban atentamente la civilización galáctica, permitiendo a cada especie desarrollarse según su propia naturaleza, dentro de límites éticos que protegían a todos. Jake se encontraba en la plataforma de observación del Defiance transformado. Ahora equipado con tecnología humana que le permitía viajar entre dimensiones con la misma facilidad con la que antes se desplazaba entre sistemas estelares. A través de las ventanas, podía ver a niños de docenas de especies jugando juntos en mundos recién terraformados, mientras sus padres trabajaban codo con codo en proyectos diseñados para beneficiar a toda la galaxia. El lugar lo llenó de una emoción que no podía definir. Algo que combinaba esperanza con satisfacción y asombro con profunda gratitud. Dot. El capitán Ryan Torres se unió a él en el mirador. Ambos observaban a un grupo de jóvenes oranos enseñando a niños etéreos cómo construir estructuras a partir de campos de energía, mientras jóvenes alteranos mostraban a todos cómo crear música a partir de las frecuencias armónicas de diferentes materiales. ¿Crees que esto es lo que la humanidad siempre estuvo destinada a ser?, preguntó Ryan, con la voz llena de silencioso asombro. Jake reflexionó sobre la pregunta durante un largo rato, recordando las historias que su abuelo le había contado sobre los humanos presilencio y su reputación de correr riesgos imposibles y hacer amigos improbables con todos los que conocían. Creo que somos exactamente lo que siempre fuimos, dijo finalmente. Simplemente descubrimos cómo ser mejores. La escena final que Jake recordaría para siempre llegó cuando finalmente regresó a la Tierra, invitado por la directora Amy Walsh para ver en qué se había convertido su mundo natal durante siglos de transformación. A pesar de todas las maravillas tecnológicas y el poder cósmico que había presenciado, la Tierra seguía siendo, sin lugar a dudas, el mundo azul verdoso que había dado origen a la humanidad. Ciudades que existían en armonía con la naturaleza, océanos que brillaban con perfecta salud y cielos que mostraban exactamente el tono de azul que había inspirado a los humanos a alcanzar las estrellas en primer lugar. Pero más que la belleza física, era la sensación de volver a casa, con personas que, a pesar de haber trascendido todas las limitaciones que una vez definieron a su especie, aún valoraban las mismas cosas que los habían hecho humanos desde el principio. Aún reían de los chistes, aún creaban arte que conmovía el alma, aún se preocupaban profundamente por la justicia y el bienestar ajeno, y aún poseían la curiosidad irreprimible que los impulsaba a explorar y comprender todo lo que los rodeaba. La humanidad había regresado a la galaxia no como conquistadores, sino como la mejor versión posible de lo que siempre había sido. Demostrando que un gran poder conllevaba no solo una gran responsabilidad, sino la oportunidad de elevar toda la vida a alturas previamente inimaginables. El silencio había terminado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.